los sucesos más importantes a los cuales como mexicanos nos vamos a enfrentar en este 2021 son las elecciones electorales que van a tener lugar el 6 de junio. En ellas se van a elegir 500 diputaciones, 20.300 cargos de orden local y 15 diputaciones. Para hablar de eso y mucho más, tengo el gusto de tener al maestro Jorge Andrés León, egresado de la Universidad Hemisferios en Quito, Ecuador. ¿Cómo está, maestro? Bien, mi querido Jesús, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y nada, siempre va a ser un gusto conversar con jóvenes sobre algo que me apasiona muchísimo, que es la política o la comunicación política. Vengo desde Ecuador y bueno, ahora estoy aquí en México trabajando en el tema de las campañas electorales para ciertos candidatos, para ciertas organizaciones políticas y nada, encantado con el reto de trabajar desde cero en una campaña, ¿no? Más que nada internacional. Hace unos meses atrás, finales de año, estuve en Brasil colaborando también con campañas internacionales, pero no empecé desde cero, sino ya llegué a los 15 últimos días de campaña. Básicamente era revisar qué cosas podíamos hacer para la recta final de la pedida del voto. Pero ese tipo de campañas no me las atribuyo como propias, más allá de que se ganó también, pero no me las atribuyo como propias porque no arranqué desde cero, ¿no? Más bien aporté un granito de arena desde la poca o nada experiencia que se tiene en esta materia, Jesús. Las campañas políticas siempre son un suceso social muy importante en cualquier país. Sin embargo, actualmente hay un factor extra, la pandemia. Por ejemplo, en el caso de México, ¿se pueden celebrar unas elecciones seguras? Bueno, yo creo que habría que analizar primero el contexto de la palabra segura como tal, porque no solamente estamos hablando de hoy por hoy los protocolos de sanitización o los protocolos de bioseguridad como hoy están establecidos. Creo que sí es posible hacerlo, ya no obviamente con la aglomeración que antes demandaba, con todo lo que generaba el mover la campaña, y es ahí en donde normalmente creo que producto de la pandemia, como lo conversábamos en el interín, mi querido Jesús, eh, lo digital llegó para quedarse. Y hoy en día las plataformas digitales, en esta entrevista que probablemente antes hubiese sido en algún set que tengas o en alguna cabina de radio, hoy la puedo hacer desde el departamento donde estoy y tú la puedes hacer desde la comodidad de tu hogar en un espacio que tenga. Entonces, las plataformas digitales van a apoyar muchísimo el día de hoy a que las campañas se generen. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy responsables también, porque si bien es cierto, como te decía, creo que sí se pueden realizar las campañas con una pandemia, eh, preservando siempre todos los controles de bioseguridad, que el candidato no se saque la mascarilla, que la gente la cual reciba también tenga la mascarilla, que tenga una correcta hidratación, que tenga una correcta sanitización, no solamente el candidato, ojo, también el ciudadano que también sea partícipe de esto, y vemos como fenómenos como los de poner las manos para que nos pongan alcohol o cualquier tipo de gel desinfectante, hoy en día están normalizados. Si yo saco un frasco de alcohol, lo primero que tú haces es este gesto. Es lo primero que haces. Cosa que antes eso, por ejemplo, en las campañas políticas o en el puerta a puerta o en la difusión del mensaje, era muy mal visto. O sea, era muy mal visto que el candidato ande con un frasco de alcohol y se empiece a sanitizar las manos como protocolo normal de sanitización, que el protocolo hoy impuesto a la sociedad no es nuevo. Ha sido desde siempre, que obviamente no lo seguíamos, pues obviamente no lo seguíamos. O por ejemplo el protocolo de lavar las verduras cuando recibes unas compras que no sabes de dónde vienen. Siempre ha existido, pero hoy está normado, hoy está reglamentado porque sin duda alguna también esta pandemia lo que más creo que ha dejado en evidencia es ese temor a la muerte que tienen todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, y hemos visto cómo nadie se quiere morir. Y cuando te han dicho, oye, hay confinamiento, tienes que encerrarte, Jesús, en tu casa por 6 meses, por un año, tú dices, bueno, va, no hay ningún problema porque no me quiero morir. Y cuidas así a los tuyos, cuidas a los adultos mayores, cuidas a papá, cuidas a mamá, si tienes esposa, esposa, si tienes hijos, hijos como tal. Creo que sin duda alguna eso lo ha hecho.
Pero, como te decía, hoy creo que sí se puede hacer, salvando las medidas de bioseguridad, reduciendo lo más mínimo la exposición de la gente que acompaña en el tema de las campañas al candidato o a los candidatos. Y algo que lo vivimos en Ecuador, o que lo viví en Ecuador también porque trabajé en campaña justamente con COVID, el periodo de revisión de todo el personal técnico que trabaja en la campaña. O sea, en la campaña trabaja gente de avanzada, trabaja gente presentando al candidato, trabaja gente caminando junto al candidato. Para eso siempre va a ser importante, Jesús, tener siempre en el candidato, al menos semana a semana, hacer pruebas rápidas de COVID, por ejemplo, si es que no nos alcanza el tiempo para hacer el hisopado, que demora más tiempo, pero al menos con eso vamos precautelando muchísimo. En Ecuador lo trabajamos prácticamente todas las semanas, nos hacíamos pruebas de el equipo más cercano al candidato y todo el equipo que trabajaba en conjunto con nosotros, nos hacíamos pruebas de COVID, como tal, pruebas rápidas de COVID, y obviamente, pues, gracias a Dios no hubo ningún infectado, no hubo ninguna persona que aqueje ningún tipo de síntoma dentro de toda la campaña, ¿no? Y asimismo, pues, recordarles que después de que termine el recorrido, pues vayan a casa, se saniticen, se bañen, cumplan también todos los protocolos, la ropa la dejen igual a un costado, y que obviamente eviten también de alguna que otra manera tener contacto con sus familiares o sus seres queridos. La pandemia sí ha cambiado muchas cosas, pero algo que muchas personas notamos del cambio de la pandemia, si hablamos de política, es que lamentablemente muchos de nuestros políticos le han usado un uso electoral a la pandemia. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso me parece gravísimo, pero creo que habla mucho del poco entendimiento que puede tener el político, como en cualquier nivel que este sea, ¿no? Desde un diputado federal o un diputado local, como lo tienen ustedes, un presidente municipal, hasta un presidente del gobierno que, al menos aquí en México, creo que deja evidencia que no hay claro cuál va a ser el panorama ni cuál va a ser el cronograma de vacunación. Si bien es cierto, sí, ya han bajado vacunas para los adultos mayores, pero el gobierno ha mostrado su ineficiencia, eh, básicamente en no tener la capacidad logística ni operativa para ellos llevar a cabo esto, o a través del Ministerio de Salud Pública como tal, sino que lo que han hecho es, han buscado apalancarse en los municipios, para que ellos sean los que presten la infraestructura, la refrigeración, el personal técnico, en fin, todo lo que conlleva este proceso de vacunación. Pero a mi parecer, al menos aquí en México, creo que ha sido básicamente para darle un tinte político a esto, para aprovechar esa vacuna, decir, yo te la di, y también para generar de alguna que otra manera campaña sucia, porque he visto en varios municipios que cuando el municipio ha puesto el recurso y ha dicho, llegaron las vacunas, es momento de vacunarse, inmediatamente algún grupo del gobierno de turno te acusa de que te estás adueñando de las vacunas como tal. Y me parece, al menos en todos los casos que he visto, que no ha sido así, eh, que no se ha aprovechado el tema de las vacunas, que sino más bien, pues, como todo el mundo, si yo te invito y te digo, Jesús, mañana hay que estar llevando a 10 personas a vacunarse, pues probablemente, como muestra de solidaridad, me digas, perfecto, Jorge, vamos, donde nos vemos, cuáles son los protocolos, etcétera, etcétera. Pero eh, esa creo que también es parte de las cosas que la pandemia ha dejado de manera negativa, pero también positiva, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con también negativa? En que básicamente, pues, nos ha mostrado realmente la calidad de políticos que tenemos y quienes son capaces de jugar con la vida de los seres humanos, que desde mi punto de vista me parece un acto miserable, y asimismo como hemos visto gente que ha hecho cualquier esfuerzo posible para tratar de mitigar un poco el impacto que tiene la vacuna. Vacuna que sin duda alguna nos ha sorprendido a todos, porque estamos estableciendo, tenemos un protocolo de bioseguridad, entre comillas, pero que no sabemos si es el correcto. Tenemos una vacuna que se ha construido de manera rápida para la cura, y no solo una, varias vacunas, pero que no sabemos todavía si realmente va a ser efectiva o no, o hemos visto la cantidad de pruebas suficientes que normalmente antes llevaban las vacunas para saber si cuál de estas van a ser mejores, eh, o no. Creo que en esa reducción de tiempo, pues también la tecnología ha aportado muchísimo, porque antes probablemente realizar una vacuna te demoraban, no sé,
5, 10 años para llegar a conseguir alguna vacuna, probablemente con efectos secundarios muy fuertes, y hoy lo has conseguido en menos de un año y rápidamente has hecho pruebas para ver cómo se comporta el ser humano, cuáles están bien, cuáles están mal, y de ahí creo que la misma vacuna, pues hoy en día tiene estas guerras de ver cuál vacuna es mejor, cuál vacuna es peor, y los poderes que las corporaciones también farmacéuticas hoy influyen. Vemos como la vacuna de AstraZeneca o la Sinovac, por ejemplo, hoy en día, la Johnson Johnson también, hace poco en Estados Unidos, también, no es efectiva la vacuna, entonces resta eso va permeando sin duda alguna a la ciudadanía, y no vamos a dejar de lejos de esto, Jesús, que esto también es un negocio, ¿no? Y que obviamente pues las farmacéuticas van a salir favorecidas a la que más vacunas se le compren que a la que menos vacunas se le compren como tal. Más bien no fue tomado como un procedimiento realmente de carácter mundial, de salvar al mundo de esta vacuna, y de ahí pues sin duda alguna aportar a la conservación de la humanidad. Pero bueno, te decía también que hay cosas positivas que ha dejado la vacuna, y me parece que son esas cosas como la solidaridad, por ejemplo, el abrir los ojos sobre qué tipo de políticos necesitamos, sobre qué tipo de seres humanos son los que realmente queremos que eh, predominen en el mundo, mañana probablemente nos gobiernen, pero desde ahí sin duda alguna creo que también la forma de comportarnos, la forma de ver el mundo, la forma de ver a nuestros seres queridos, o la forma de añorar, nos ha dejado evidenciar también esta pandemia. Siempre señalo un ejemplo muy fácil, y que se lo he dicho a algunos candidatos que hoy en día tengo la oportunidad de asesorar, parece un meme, pero no lo es, esta famosa frase de que éramos felices pero no nos habíamos dado cuenta de que éramos felices. Y hoy extrañamos el comer en familia, el ir a jugar fútbol, el salir con unos amigos a jugar PlayStation, a tomarnos un trago, no sé, a jugar cualquier otra cosa que antes era normal en la convivencia, y que la gran mayoría de seres humanos hoy en día conocemos de alguien que falleció, de algún familiar, de alguna persona querida, de alguien de nuestro círculo cercano o alguien de nuestro círculo familiar que lastimosamente ha sido víctima de esta pandemia, que como te digo, es de precedentes mundiales, es una de las pandemias que más ha golpeado al mundo, y que sin embargo no tenemos claro todavía cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a afrontar esta pandemia, pero que sin embargo también nos hemos dado cuenta que el mundo y la vida continúa, y que al final de cuentas día a día hay que empezar a trabajar para conseguir lo que querramos, mi querido Jesús. Sí, una de las cosas que también ha dejado es, como decía, el uso de las tecnologías. Y para aterrizar en una campaña política, creo que hoy sí son muy importantes las tecnologías, el acceso a Internet. Lamentablemente en muchos países latinoamericanos, incluidos México, muchísimas personas no tienen la facilidad de tener una computadora, de tener un teléfono, de tener Internet. ¿Cómo juega en contra eso para tener una buena campaña, sabiendo que al gobierno históricamente le interesa tener una sociedad desinformada y hoy la hay más que nunca? Bueno, eso genera siempre un punto positivo y un punto negativo. Arranco por el negativo porque al final de cuentas cuando tú construyes una propuesta, construyes un mensaje, al tratar de canalizarlo como única vía a la parte digital, hoy en día te encuentras como 40% de la población mexicana tiene solamente acceso a Internet. La cobertura no es al 100%, probablemente esté también en el 40, 50, 60%, creo que no es más allá de eso la cobertura, y te vas dando cuenta también cómo esta misma pandemia o lo digital empieza a crear brechas digitales, que al final de cuentas creo que el deber ser de todo gobierno y de los candidatos políticos que hoy en día están peleando por un escaño para la Diputación o para el Congreso, debería ser ese. ¿Cómo voy a reducir esa brecha digital? Los niños de las zonas rurales que no tienen acceso a Internet, que ya antes le costaba ir a escuela, imagínate cómo están ahora. Y como propuesta política, ¿qué voy a hacer para ir reduciendo esa brecha? ¿Cuál va a ser el proyecto que voy a liderar? ¿Cuál va a ser la causa que yo voy a pelear en el Congreso para que mañana el dotar, por ejemplo, Internet sea política de Estado? Sea básicamente Un una derecho búsqueda humano. del bien común. Y sin embargo, no se ha hecho nada todavía a un año de que ya la pandemia ha pasado.
eh, más allá del tema del acceso a Internet, cómo esto también afectaba a Jesús a la educación. Ustedes o tú probablemente antes ibas a la universidad de manera presencial. Hoy te toca ver las clases de manera virtual y eso sin duda alguna también tiene sus efectos positivos y negativos. Yo lo menciono desde lo positivo porque hoy en día los jóvenes como ustedes o como tú tienen la posibilidad de estudiar lo que quieran en el tiempo que quieran, porque hay más tiempo. Antes te demorabas en salir de tu casa hasta llegar a la universidad. Eso probablemente te podría tomar 20 minutos, una hora, 30 minutos, el tiempo que tengas. De ahí ibas a la universidad, pasabas las horas que pasabas en la universidad, salías de la universidad, te ibas a comer probablemente con tus amigos, de ahí te ibas de ahí regresabas a tu casa y te ponías a hacer tareas y prácticamente tu día se fue, o ya no tenías acceso a tu día. Hoy tienes más tiempo de estudiar lo que quieras. Si en este momento tú estás haciendo la carrera de periodismo, tienes la facilidad de que por la vía digital puedes estudiar dos cosas, tres cosas a la vez. Terminas esta clase o terminas esta reunión y entras a clases. De hecho, antes de tener esta entrevista, yo estaba en una maestría que estoy terminando, que estoy cursando en este momento, que es una maestría en políticas públicas. Y las clases son en Chile. Yo estoy en México y soy de Ecuador. Entonces, esa globalización o esa mundialización a través de la tecnología hoy es posible. Que antes, si yo quería estudiar en Chile, pues tenía que estar en Chile de manera presencial y no tenía forma alguna de trabajar en México si no era por vía correo electrónico como tal. Entonces, creo que en el aspecto de lo digital, la pandemia sí ha mostrado también falencias del mundo entero y que también nos debe llevar a ir caminando a utilizar las plataformas y las redes sociales, pero realmente por lo que son, por el carácter que deberían tener. Por ejemplo, las redes sociales de Facebook, en este caso, o Instagram como tal, deberían ser campañas o deberían ser cuentas o mecanismos que realmente ayuden a ilustrar, ayuden a capacitar. Y por ejemplo, ahí vemos también la deficiencia de nuestros políticos, porque podría yo educar también a través de estas plataformas. Podría crear programas educativos, pero sin embargo, no los creo. Utilizo la red social para hacer una campaña sucia, para deslegitimar, para desprestigiar a mi candidato, a mi candidata, para tirarle lodo con ventilador y para a través de eso bajar igual un poco la aceptación que pueda tener este candidato. Y esa realmente no es la opción por la cual se presentó la red social como tal, o se construyó esta red social. Entonces, también creo que nos llama a revisar esos usos que le damos a la red social y cuáles van a ser esos usos que queremos que tenga la red social, porque eso está en las manos de nosotros. Si a mí mañana no me gusta el contenido de Facebook, por ejemplo, no lo reviso. Descargo la aplicación y me voy a otra, a Instagram, a TikTok, a Twitter, a la que fuera. Y hemos visto también cómo en esta misma segmentación o en esta proliferación de plataformas, cada quien va empezando a tener microsegmentaciones. Es decir, si tú quieres averiguar no sé, sobre la vida o noticias de manera internacional, pues te vas a Twitter y no te vas a Facebook como tal, o no te vas a Instagram. Si tú quieres ver o visitar paisajes bonitos, o tienes un viaje el fin de semana con tu novia, eh, con tu pareja o con tu familia, pues probablemente lo hagas a través del Facebook o a través de WhatsApp, perdón, o a través de Instagram como tal. O sea, cada plataforma de estas nos ha ido mostrando cuáles son sus usos y sus aplicaciones y también, como te decía, pues nos ha demostrado cuáles son las debilidades y fortalezas que podemos tener como seres humanos, como sistema y como parte de una sociedad. Pues. Pareciera que actualmente tendríamos que estar más unidos, trabajando en conjunto para salir de esta situación de la pandemia, de la crisis económica, el atraso en educación. Sin embargo, sigue habiendo el problema, lo veo yo así, de las ideologías políticas. Y no porque sean ideologías en sí, sino porque se dedican a separar. Vimos el caso de Estados Unidos hace no mucho, donde o eras pro presidente Trump o estabas en contra del gobierno. Aquí en México el caso no está bastante alejado. ¿Ese considera que sí es un problema que hay que solucionar? ¿Que las ideologías no se paren? Sí, a ver, yo creo que solucionar que las ideologías no se paren va a ser complicadísimo, por no decirte que es imposible. Lo que está mal, a mi punto de vista, entendiendo que si hay un mal, hay un bien en esta dualidad que a veces los seres humanos vivimos,
es básicamente creer que lo que me dice una ideología política es 100% la verdad, o es la única verdad que hay. Y cuando yo tengo esa única verdad, obviamente si tú no piensas igual que lo que yo pienso, pues automáticamente nos vamos a contradecir. Entonces, creo que es momento de incorporar palabras como respeto, palabras como la tolerancia y darnos cuenta que independientemente de las ideologías políticas, Jesús, siempre hay un fin supremo, siempre hay un bien común, siempre hay algo superior, siempre hay algo que debería estar por encima de las ideologías políticas, izquierda, derecha, centro, centro izquierda, centro derecha. Porque lo que han hecho esto a lo largo de la humanidad probablemente sea responder a la teoría de Maquiavelo de dividir y reinarás, ¿no? Sino, obviamente en algún momento podría ser parte de una geopolítica que a ciertos países pues les ha convenido que el mundo entero esté peleado y que cada quien esté viviendo pues esa fuerza de querer colonizar tus ideas o querer imponerlas por encima de otras. Cuando realmente eso nos hemos dado cuenta que en la vida cotidiana lo que para ti es verdad, para mí no puede ser verdad. O mañana podemos coincidir en una verdad, no sé, en cuál es el gol más bonito. Pero mañana tu estilo de juego, por citar un ejemplo futbolístico, puede ser diferente al mío. Y eso no quiere decir que esté mal. Si al final de cuentas a ti te da resultados y a mí me da resultados, pues no tenemos verdades absolutas. Y eso creo que también es algo que la pandemia nos ha dejado eh, muy evidenciado, ¿no? Hemos creído que el mundo era de una sola verdad, porque teníamos verdades absolutas cuando realmente las verdades, como Einstein hace muchísimos años atrás, siempre manifestaba que las cosas eran relativas, y no solamente relativas en la forma, sino también hasta en cómo las concibes. Y eso hoy en día nos ha dejado. Sin duda alguna creo que el gran reto va a ser ese, y de manera que los partidos políticos y los políticos no entiendan esta forma de convivir de hoy, del mundo, en que la gente está buscando causas comunes, está buscando fines supremos, va sin duda alguna mañana, primero, a darle más réditos en sus votaciones, y segundo, va a ayudar y va a aportar a construir un mundo mejor como tal, porque el ciudadano que está fuera de la línea política o fuera de la clase política cada vez está más cansado de los políticos y de los partidos políticos como tal. Entonces, por eso hay esta desconexión del ciudadano con la clase política. Y por más de que el político se esfuerce y construya mensajes bonitos, esté en todas las plataformas digitales, no termina conectando su mensaje, no termina siendo realmente ese representante que busca hoy en día tener el ciudadano. Y mientras eso ellos no lo entiendan, pues mañana se van a seguir dando contra el piso con las votaciones que tengan, porque cada segmento de población quiere cosas completamente diferentes. Y ya esas teorías de las masas o esas teorías de la aguja hipodérmica o de la bala mágica ya no existen. O sea, ya están completamente caducas, al igual que creo que las ideologías políticas en Latinoamérica eh, van camino a la extinción, por no decirte que ya están extintas en ciertos lados. Pero hoy en día hay cosas como la convivencia, hay cosas como el tema ambientalista, hay cosas como los grupos LGBTI, hay cosas como el agua, hay cosas como la reforestación, que no son ideológicas, que son causas que el mundo entero te está pidiendo a gritos. Y en la medida que tú contribuyas como político o como organización política a eso, mañana vas a tener mejores resultados. Uno. Dos, la otra también es que empieces a escuchar al ciudadano y a que te saques ese chip de creer que por ser parte de la clase política ya te las sabes todas. Ya crees que sabes todo y desde un sillón o desde un espacio donde yo estoy, yo te digo qué es lo que tú quieres o pretendo saber qué es lo que tú quieres hoy en día. Cuando si yo no vivo tu vida, Jesús, no sé qué es lo que quieres. Tú probablemente estés buscando tener 10 opciones de universidad, pero de repente la ciudad no me da para tener 10 opciones, me da para tener 2 opciones. De repente quieres 10 carreras, pero la ciudad o el tamaño de la población no me da para tener 10 carreras, me da de repente para tener 5 carreras. Pero ese ejercicio solamente lo puedo entender cuando yo escucho al ciudadano, cuando me acerco al ciudadano, cuando le pregunto al ciudadano bajo cualquier plataforma, le pregunto al ciudadano qué es lo que quiere, qué es lo que espera de un político de manera ideal, y segundo también cuáles son las necesidades que tiene para cubrir, para sobre eso ver cuál va a ser el plan que yo voy a seguir. Porque al final de cuentas también, si me pongo en esa línea de solo escuchar para complacer al ciudadano, mañana voy a caer de oferta en oferta.
y no me permite, por ejemplo, como sí he visto aquí en México y también sucede en Ecuador, que no hay planificación a mediano ni a largo plazo. Si yo te pregunto ahorita, Jesús, ¿tú sabes cuál va a ser el plan al 2030 de tu ciudad? ¿Tú lo conoces? Y lo peor Imagínate. es que supongo que muchos políticos tampoco lo conocen. O probablemente no están encaminados a construirlo. ¿Por qué? Porque tú eres un joven hoy que probablemente esté bordeando los 20 a 25 años, en ese rango de edad estés, pero mañana vas a tener hijos, mañana vas a tener familia como tal, y quieres empezar a construir un modelo a largo plazo. Hoy en día eso se lo conoce como parte de la construcción de las políticas públicas, pero es necesario que los políticos entiendan eso y no se pasen de oferta electoral en oferta electoral, ofreciéndote todo absolutamente por tratar de conquistar tu voto como tal, que a veces ni siquiera lo logran, a veces más votas por eh, la opinión que tienes de él, si es que en algún momento lo consideraste, si es que en algún momento eso realmente es lo que tú necesitas, eso es lo que conecta contigo. Mañana puedes querer más parques que hoy no los tienes. Entonces es necesario tener esta planificación a corto, mediano y largo plazo para decirle al ciudadano, mira, esta es la visión de ciudad que yo tengo. ¿Ya? Y lo he visto muchísimo, por ejemplo, en México, bueno, Ecuador va caminando igual un poco, pero por ejemplo, empezar a generar movilidad alternativa, cualquiera que está afuera, ya sea ecológica, sostenible, sustentable. Tú hoy no tienes en la gran parte, en gran parte de México, no tienes la construcción de ciclovías. Entonces, el problema que aquejas como mexicano, fuera del tema de la inseguridad, fuera del tema del narcotráfico, es también empezar a tener nuevas formas de moverte, nuevas formas de llegar a tu lugar de destino, por lo que quieras, porque también tienes el otro problema del tema de la contaminación. Entonces, ¿cómo contaminas menos si todos los vehículos que tienes, con la cantidad de población que tienes, estás emanando dióxido de carbono todos los días al mundo o a tu ciudad? Pero ¿qué estás haciendo para reducir eso? ¿Estás creando ciclovías? ¿Estás creando movilidad eléctrica? ¿Estás creando movilidad sostenible? ¿Estás cambiando el gas licuado de petróleo o estás cambiando los combustibles fósiles a combustibles orgánicos, por ejemplo, como el etanol o como cualquiera otras derivantes que pueda haber para contaminar lo menos posible? No para ahora, porque los resultados probablemente, Jesús, no los vamos a ver ahorita, los vamos a ver en 4, 5, 10, 15 años. O, por ejemplo, un tema que yo he citado muchísimo con algunos clientes aquí. Hoy en día, una de las problemáticas, como te comentaba en México, es el tema de la contaminación, pero nadie absolutamente plantea lo más básico y sencillo que es un plan de reforestación. Teniendo tanto desierto, teniendo tanta tierra que a veces está árida, ¿por qué no siembras árboles para reducir de alguna que otra manera la contaminación? Si está demostrado científicamente que el hecho de que tengas más espacios verdes, perdóname Jesús, el hecho de que tengas más espacios verdes, pues sin duda alguna lo que va a hacer mañana es que tú tengas menos contaminación, tengas un aire más limpio de poder respirar y poder caminar y así mismo poder ir haciendo más cosas. Pero esas cosas no las estamos pensando, no las estamos pensando. Sí, al final del día yo creo que hay un problema a nivel político que se nutre de dos cuestiones. Uno es la ignorancia, la desinformación que lamentablemente puede haber en un pueblo, y el otro es la promesa populista. Yo puedo ser candidato a una gobernatura y decir que si gano el sueldo mínimo va a ser de 400 pesos, pero no explico cómo llegar a eso, que es muy difícil, casi imposible con nuestra economía. Y muchas personas que tal vez no se están informando, que tal vez no conocen de economía, votan así que porque sonó bonito la propuesta y no porque vean si es viable o no. Creo que más allá de la debilidad, en algunos aspectos la política siempre cae en este clientelismo electoral. Es decir, te ofrezco para este momento de la campaña X, Y, Z opción, pero no estamos pensando en más allá, como tú decías, Jesús, y eso creo que también es un gran reto que tiene no solo los políticos, no solamente la organización política como tal, ¿no? Creo que hacia allá debería empezar a caminar también un poco el mundo y en que los jóvenes, y aquí lo mencionábamos de manera correcta, eh,
lo mencionaba de manera correcta. Hoy en día hemos creído que este problema solamente es de la clase política. Y no solamente de la clase política, también de los ciudadanos que hoy habitamos en el mundo. Porque si mañana, Jesús, tú no haces nada por tener, pues probablemente el sistema sea exactamente igual. Y por ejemplo, ahí te puedo comentar una experiencia personal, cómo entro al mundo de la comunicación política, cómo entro al mundo de la consultoría política. Al igual que en México, los presentadores de televisión, los futbolistas, los personajes de reality show, eran quienes llegaban a una cámara de Congreso o a un Senado o a alguna cámara de diputados. No tiene menos mérito que ellos sean o se dediquen a esas profesiones, pero si no estás preparado para llegar a la administración pública y no eres honesto contigo mismo para saber que este ejercicio requiere de capacitación o requiere de capacidad, no lo hagas, porque mañana el que va a terminar descontento es el ciudadano. A quien se termina afectando no es al partido político, no es a la clase política, es al ciudadano, porque el ciudadano deja de creer en los políticos, deja de creer en el sistema, cree mañana que todos los políticos son corruptos o que todos los políticos llegan a robar. Y sobre todas las cosas, el ciudadano hoy en día también, Jesús, se está preguntando cómo lo vas a hacer. El cómo lo vas a hacer que tú hoy en día también lo mencionabas. Ok, perfecto. Yo me voy a bajar el sueldo o voy a dejar de percibir el sueldo porque lo voy a dar a la fundación. Entonces, cuéntale a la gente de qué vas a vivir, porque nadie trabaja gratis. Nadie en el mundo trabaja gratis. Entonces, no, yo soy empresario. Entonces, como soy empresario, mira, el sueldo de mi compañía me alcanza suficiente como para vivir. Y yo realmente esta gestión la hago de forma gratuita, la hago de forma voluntaria. Ok, perfecto. ¿Es creíble? ¿No es creíble? Ya eso es materia de otra cosa. No, voy a reducir el sueldo de los estos. Perfecto. Si tú bajas el sueldo, primero, ¿cómo lo vas a bajar? Y segundo, ¿cómo vas a compensar que mañana tengas una clase comprometida? Clase me refiero política, institucional. Es como que mañana nosotros trabajemos en una empresa, y la empresa no nos pague solamente el tema de los viáticos y la movilización. ¿Cómo te vas a sentir tú comprometido con esa organización? ¿Cómo te vas a sentir comprometido con los objetivos de esa compañía para salir adelante? Pues sin duda alguna no lo vas a tener, porque cada quien tiene eh, un trabajo o una fuente de ingreso básicamente para conquistar sus sueños, para conquistar su idea de vivir mejor cada día, que la queremos todos los ciudadanos. Y hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, señalan que la primera fuente de ingreso de los seres humanos a nivel mundial, en Latinoamérica muchísimo más, es el empleo. Por eso tú estudias y dices, bueno, yo voy a estudiar para tener un empleo, para trabajar, para generar dinero, para mañana tener mi compañía, etcétera, etcétera. Pero también estamos empezando a ver cómo ese tipo de comportamientos, producto de la pandemia, empiezan a cambiar. Y ya hoy no quieres trabajar 8 horas en un sector, prefieres trabajar desde tu casa, prefieres trabajar desde tu computadora, prefieres trabajar desde una app, o prefieres estar trabajando en la creación de una app porque tú dices, bueno, creo esta app y veo ejemplos como Facebook, como WhatsApp, como TikTok, como Instagram, como las que fuera, y donde mañana la pego, pues me hago millonario y no tengo por qué trabajar en el resto de mi vida. Y hemos visto cómo el mundo del emprendimiento ha ido ganando muchísimo espacio y hoy en día, más allá de emprender por la necesidad de generar ingresos para nuestras familias, estamos empezando a emprender para dejar de trabajar de forma tradicional. 8 horas en una plaza de trabajo en donde no me siento contento, no estoy comprometido, donde no me dan prestaciones de seguro, no me dan ningún tipo de cosas que yo me sienta a decir, bueno, estoy orgulloso de donde estoy contento de donde estoy. Y para eso, pues te voy a dar directamente mi 100%, mi querido Jesús. Sí, al final del día creo que hoy por hoy tenemos que entender que la figura del empresario no es el hombre multimillonario que se la pasa haciendo negocios, sino muchas veces es la persona que el propio sistema lo obligó a emprender por su cuenta. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice, muchas personas pequeñas en lugares pequeños hacen grandes cambios. Creo que es un poco de lo que menciona. Sí, sí, bueno, comparto muchísimo la poesía de Galeano, pero asimismo, o sea, te podría citar un montón de personas que te dicen, pequeñas cosas hacen grandes cambios, o da el primer paso para empezarte a mover, por lo menos.
¿no? O todas estas teorías del keep moving, etcétera, etcétera. Lo importante es que empieces a hacer cosas que te gustan y creo que eso también la pandemia hoy en día está demostrando. Y asimismo también está empezando a facilitar muchísimas cosas. Como te digo, hoy tu canal que está en plataforma digital, está en YouTube, hacemos la entrevista también por vía Zoom, pues sin duda alguna mañana puede ser un éxito y puedes empezar a rentabilizarlo como tal. Y tú te vas a sentir motivado, te vas a sentir contento y desde ahí vas a seguir dando lo mejor para seguir teniendo consultores políticos, futbolistas, cantantes, como me decías, a través de este canal, que lo que busca es empezar a interactuar y empezar a darle un poco más de conocimiento a los ciudadanos. Sí, ya para terminar, una pregunta un poco más estilo semblanza. ¿Qué es la política para usted? Yo siempre le he resumido en el arte de hacer posible las cosas. Más allá de que también me gusta mucho este concepto que he creado, que es el arte de servir y no de servirte. Pero hemos visto cómo políticos han utilizado el vehículo de la política para servirse de manera personal. Y eso es lo que de alguna manera también ha creado este caos o este conflicto en políticos malos es igual a política mala. Y la política es una cosa completamente transparente, es el instrumento y el que la termina ejecutando y el que la termina aceptando es el ciudadano, es el ser humano como tal. Y en eso vemos, como te decía hace un momento, en esta dualidad, pues buenos y malos como tal. Y eso sin duda alguna mañana va a empezar a generar los réditos que cada uno de nosotros eh, quiere empezar a tener. Para mí la política justamente eso, es el arte de servir y de hacer posible las cosas. De hecho, como infidencia me atrevería a decirte que me meto en el mundo de la política, más allá de saber lo contaminado que está, pero dije, a ver, si yo no me meto al corazón de la manzana, como decía Calle 13, donde habita el gusano, no voy a lograr traccionar, no voy a lograr hacer un cambio positivo, no voy a lograr dejar un mundo mejor, no para mí, para las siguientes generaciones. Tengo una hija de 7 años y ese es mi mayor compromiso, en saber qué mundo mañana le voy a dejar a ella y en que al menos cuando hablen de su padre o cuando escuche a su padre o cuando lo vea, diga, bueno, mi papá fue de esos locos que siempre quiso cambiar el mundo. Y si lo logro hacer, bienvenido sea. Por eso trabajo en proyectos que me interesan, trabajo con candidatos que realmente quieren transformar la vida de los ciudadanos y no trabajo porque me pagan bien, porque me tienen en un departamento bonito, porque estoy en una suite de lujo, etcétera, etcétera. No, a ver, sino, ¿cuál va a ser tu proyecto, Jesús? Ah, mira, mi proyecto va a ser reducir la brecha en educación. Perfecto, cuenta conmigo. Yo te voy a ayudar desde mi expertise, lo poco, nada o mucho que pueda saber, te voy a ayudar a que tú consigas eso, ¿ya? Con el firme compromiso de que cumplas tu palabra, porque para mí la palabra tiene poder y lo vale. Y los seres humanos debemos aprender a honrar la palabra en lo que decimos, pero a veces los seres humanos no entendemos que la palabra tiene poder y lo que nosotros decimos mañana puede convertirse también en realidad, puede ser una realidad. Entonces veo la política como eso, como algo maravilloso, como algo que está contaminado no por la política, sino por los políticos. Eh, pero veo la política como eso, como el arte de hacer posible las cosas y que a través, por ejemplo, de una política pública logremos reducir este problema que hay hoy en día en la brecha de la tecnología. Mañana podemos reducirlo en la pobreza, mañana podemos reducirlo en la educación, mañana podemos aumentar las becas, por ejemplo, para los estudiantes. Mañana podemos crear una ciudad mejor, una ciudad inteligente, una ciudad ecológica, en fin. La política justamente es eso, es esa invitación a soñar a los ciudadanos de que realmente es posible hacer las cosas bien, en la medida que estemos comprometidos, también nosotros, y que mañana más adelante seamos esas personas críticas, es decir, bueno, ¿a quién le voy a dar el voto? ¿A los del partido A, a los del partido B, a los del partido C? ¿Por qué le voy a dar el voto a los del A, a los del B o a los del C? Ah, porque mira, los proyectos de él son buenos. Ah, perfecto, ¿tengo mecanismos cómo revisar que realmente cumple el proyecto? Sí, no, tal vez. Si los tengo, ¿cómo hago para ejecutarlos? ¿Cómo hago mañana para revocarte el mandato? Por ejemplo, que no sé si existe aquí en México el proceso de revocatoria de mandato. ¿Cómo hago simplemente para ser crítico contigo en el hecho de decirte, no cumpliste tu palabra, no cumpliste tu oferta? Me dijiste que ibas a cambiar esto, pero no has hecho nada. Y que, por ejemplo, es el caso de muchísimos diputados que hoy en día buscan a veces hasta reelección, pero que en 3 años de gobierno o en 3 años de mandato ni siquiera han presentado un proyecto.
Ni siquiera le han dicho a sus ciudadanos qué han hecho o qué van a hacer durante todo el tiempo que han estado ahí. ¿En qué sesión estuviste? ¿Cuál fue el proyecto que presentaste? Si eso fue positivo, eso fue negativo. ¿De dónde nació el proyecto? ¿Lo recogiste de una demanda ciudadana? ¿A ti se te ocurrió? ¿De dónde salió? Y ese creo que, sin duda alguna, también es el gran reto que no solamente tienen los políticos, las organizaciones políticas, sino también lo tienen los votantes, que es en ellos mañana en donde recae el poder, porque ustedes tienen la capacidad de votar por alguien que realmente pueda cumplir lo que ustedes sueñan o simplemente seguir estancados y no seguir soñando. Eso única y exclusivamente depende de ustedes, mi querido Jesús. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Jesús. Un gusto enorme conversar contigo.